realmente y poder declarar lo que las Escrituras nos dicen con respecto a nuestro Dios y nuestro hermano Guillermo, a través de ese don que Dios le ha dado, nos ha llevado precisamente a reconocer, a declarar, a confesar esta realidad de quién es nuestro Dios. A través de este canto último que él presentó y nos compartió, nos describía dentro de toda la letra del canto a un Dios indescriptible, un Dios que para medio poder comprenderlo necesitamos utilizar muchos calificativos, o lo que la Biblia dice, muchos nombres de Dios, y escuchamos a través de este canto varios o muchos de esos nombres de nuestro Dios, y se quedan cortos cuando tratamos de descubrir y conocer un poco más a ese Dios todopoderoso, precisamente que todo lo puede, que nunca nos deja, que siempre está presente, caminando, como él decía, en nuestras felicidades y también en nuestras tribulaciones. Padre, te damos muchas gracias por la vida de Guillermo, Señor. Gracias por ese corazón que siempre busca servirte, agradarte, Señor, alabarte, adorarte, y le has dado ese don y lo está usando con excelencia, Señor. Gracias, Padre, por vidas como las de él, que nos impulsan, nos motivan a acercarnos todavía más a ti y conocerte mejor. Gracias, Señor, por esta tarde, por este momento, por este tiempo en el que venimos dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos escucharte a ti. Espíritu Santo, toma control de toda circunstancia, de todo nuestro sentir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Padre, nuestras actitudes, inclusive también nuestro cansancio, si es que de alguna forma lo estamos experimentando. Para que la semilla de tu palabra quede en nuestro corazón y produzca el fruto que tú has diseñado al enviar tu palabra hoy. Bendice, Padre, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Nuestro pasaje de este domingo se encuentra en el libro del Éxodo, Éxodo 3, capítulo 15, Éxodo 3, 15. Y mire lo que dice, búsquelo ahí en su Biblia. Y dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Por todos los siglos. Así que entramos precisamente en este segundo domingo del año. El domingo pasado, primer domingo del año, lanzamos nuestra visión, el lema que Dios nos ha trazado para este 2024, y dijimos: Dios nos ha mostrado la dirección para nuestra iglesia en el 2024, es el año de Jesucristo, ¿verdad? Y estaremos profundizando. Estuvimos viendo con toda claridad cómo a través de estas visiones o afirmaciones que Dios nos da para cada año, vemos al final del año cumplirse justo lo que Dios lanzó. El año pasado estuvimos hablando acerca del año del Evangelio, y precisamente podemos afirmar con certeza que somos una iglesia que vive caminando bajo la dirección del Evangelio, y diríamos bajo el poder del Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. Se ha dado ya eso en nosotros, y ahora estamos expectantes, con la confianza plena que para el final del año todos estaremos viviendo concentrados en la centralidad de Jesucristo, porque es lo que Dios nos está lanzando para este año. Dijimos, el versículo lema para el 2024 se encuentra en Romanos 11:36, que dice: porque de Él, hablando de Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ese es precisamente nuestro motor para este año.
la centralidad de Jesucristo, ¿verdad? Y una gran expectativa nos encontramos ante lo que Dios estará haciendo a lo largo de las semanas. En este 24 confiamos plenamente. Y hoy arrancamos precisamente con nuestra temática del año. Y en el mes de enero tenemos una serie que está precisamente enfocada o titulada Los nombres de Dios. Los nombres de Dios es lo que estaremos estudiando durante este mes de enero en cada domingo. Es evidente que no podemos cubrirlos todos, pero estaremos tratando de tomar algunos. Están considerados, no podríamos decir que son los más importantes, simple y sencillamente son algunos de los que podemos cubrir. Y el día de hoy vamos a cubrir, eso sí, podríamos decir uno en particular junto con otros dos, pero el primero es muy particular y lo vamos a estudiar precisamente el por qué. Pero el primero es Jehová o Yahvé, como le querramos llamar, ¿verdad? El segundo es el Olam y el tercero es el Jireh, ¿verdad? Y lo vamos a estar aplicando. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué estudiar los nombres de Dios? ¿Por qué estudiar los nombres de Dios? Y yo me pregunto, ¿te imaginas si no existieran los nombres? Que no existiera el concepto de nombre, ¿no? Y así, ¿cómo podrían describirte? ¿Cómo podrías decir, no sé, imagínate que dijera, ¿sabes qué? Pues, oye, ¿quién está ahí en la iglesia? ¿Quién está predicando? Pues fíjate que es un gordito, ¿verdad? Un gritón y ya está medio cascado en años y sí. Empezaríamos a hablar de sus características, ¿verdad? De cómo se ve, de su apariencia, a lo mejor hasta de comportamiento, ¿no? Habla mucho, habla muy fuerte o se mueve demasiado o al revés, no sé, si me doy a entender, buscaríamos estar, inclusive, ¿qué es lo que sucede normalmente? Es más, en las escuelas, inclusive por eso hay los apodos, ¿sí? A veces, inclusive, ¿no te ha pasado que te acuerdas del apodo de una persona y dices, pero ¿cómo se llama? ¿No? Pero me acuerdo que le decían, y eso sí no se nos olvida. Pero yo te puedes imaginar que no existieran los nombres. ¿Cómo podrían identificarte? Si alguien quisiera decir algo de ti, ¿cómo podrían hacerlo sin usar tu nombre? Porque no existiría, ¿no? El nombre de una persona dice mucho acerca de esa persona. Inclusive hemos forjado, de alguna forma, una imagen detrás de nuestro nombre. Hay nombres que suenan y luego pensamos, por ejemplo, si yo ahorita les dijera Bill Gates, ¿y qué va a pensar? Dinero, millonarios. A lo mejor pensaría en computadoras, pero a lo mejor no. Y así podríamos pensar en, no sé, a lo mejor un gran futbolista y luego viene a nuestra mente. Hay nombres que de alguna forma ya crearon una conexión, ¿no? Porque de todas maneras existe una relación directa entre el nombre de la persona y esa persona, ¿sí? Es de trascendencia. Los nombres son importantes para nosotros. Yo no creo que exista alguien aquí que dijera, le voy a poner a mi hijo Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque hay algo asociado al nombre de esa persona, ¿verdad que sí? O sea, siempre va a ir así. Tratamos de buscar nombres que a lo mejor es que así se llamaba mi tatarabuelo, o mi papá, o mi mamá, o es que tuve un primo. Y yo recuerdo cuando, pues no sé, allá por los años 60, ya estaba vivo yo, usted todavía no, pero allá por los años 60, me acuerdo que estaba por nacer una de mis hermanas. Y cuando escuchaba a mis papás que qué nombre le vamos a poner y de repente oigo que dicen, pues sabes qué, vamos a ponerle Leticia. Y yo me acuerdo que dije, ay no, qué feo nombre. No le ha pasado así, yo decía, qué feo nombre. Y no me atrevía a decirle a mis papás absolutamente nada. Pero yo pensaba, y después digo, gracias a Dios que nunca dije nada, porque para mí ahora mi hermanita Leti pues es Leti, lo veo muy normal, ¿verdad? Le completaron porque le pusieron doble nombre, le pusieron Leticia Olivia, así para que no haya pierde, ¿verdad? Pero de alguna manera creo que está asociado y buscamos que los nombres tengan un significado, que representen algo. En el pueblo de Dios, en los hebreos, era trascendente. Lo vimos, ¿se acuerda cuando hablábamos de que a José el soñador le puso a su hijo, ¿no? ¿Quién se acuerda?
¿qué dijimos? Porque Dios me ha hecho olvidar. Y dijimos, bueno, si te ha hecho olvidar, ¿para qué estás recordando que te des? Sí, me acuerdo que me hizo olvidar de qué, pues de no sé qué, pero que me hizo olvidar. Y suena absurdo, pero es que más bien estaba haciendo una declaración. ¿Sí? Y eso es lo que debe llevar cada nombre en el hebreo. Y lo mismo es lo que sucede con Dios. Los nombres importan. Ahora, lógicamente, si los nombres de las personas tienen significado, con mayor razón los nombres de Dios tienen significado. Es evidente, con mayor razón. Saber cuál es el nombre de Dios, su significado. Y la Biblia nos describe a Dios a través de muchísimos nombres. Muchos nombres. Ahorita escuchamos a través del canto varios, bastantes, pero no todos. ¿Y por qué utilizará entonces la Biblia esos nombres? Creo que porque de ello, el que los conozcamos y su significado, depende mucho de nuestra relación con Dios y el impacto que tendría Dios en nuestro diario vivir. Es en la medida que a través de su nombre podemos conocerle mejor. ¿Cómo describir lo indescriptible? Y los nombres nos dan una gran ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es infinito. No hay un solo nombre que pueda utilizarse realmente para referirse a todo lo que Él representa. Sus atributos son innumerables, ¿sí? Pero para que tengamos, no sé, de alguna manera un mejor entendimiento de su grandeza, se requiere una multitud de nombres. Porque podríamos decir, bueno, ¿acaso Dios será proveedor? Sí, pues tiene un nombre como proveedor. ¿Acaso Dios será mi protector? Sí, pues Dios tiene un nombre que lo identifica como proveedor, protector. Y de alguna manera no podemos, y sin embargo, aún si uniéramos todos estos nombres que leemos en la Biblia y podemos cantar, no llegaríamos nunca a definir a Dios en su totalidad. No se podría. Insisto, ¿cómo describir lo indescriptible? Y así lo entendió el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en su momento, y así es como debemos comprenderlo tú y yo el día de hoy. No lograremos. Ninguno de sus nombres lo representa por entero, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, podríamos preguntar, bueno, ¿por qué estudiar los nombres de Dios si supuestamente estamos introduciéndonos en el tema del año de Jesucristo? O sea, ¿por qué los nombres de Dios si el tema es Jesucristo? Pues mira, debemos reconocer una gran verdad. Y esto es importante que no perdamos de vista. Toda la Biblia tiene un solo tema central, y ese tema central es Jesucristo. Es que si nos dice algo acerca de los nombres de Dios, tiene que estar apuntando a Jesucristo. No es nada más porque sí, no es nada más, bueno, vamos a hablar de Dios y a ver cuándo hablamos de Jesucristo. No, el tema central es Jesucristo, y como cristianos no dudamos que Jesucristo es Dios mismo. La Biblia lo afirma una y otra vez. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que Jesús también se encuentra en los nombres hebreos de Dios, ¿sabías? Y esa es precisamente la conexión entre el tema de enero y el tema de febrero. Estaremos navegando en esa temática. A lo mejor muchos piensan que los nombres hebreos se referían solo al Dios como Padre, pero está conectando a Jesucristo también, y lo estaremos viendo, insisto. Es una gran bendición ver la grandeza infinita de Dios al encontrar a Jesucristo junto al Padre, aún en los lugares donde no lo habíamos visto antes. Jesucristo es el tema central de la Biblia, y es necesario conocer todo lo que nos enseña acerca de Él, su doctrina, la doctrina de Jesucristo, la cristología. La Biblia está repleta de doctrinas: la doctrina de Dios, la del Espíritu Santo, la de Jesucristo, la cristología. Y estas doctrinas son cruciales, esenciales para la vida de la iglesia. Son cardinales, no son negociables. Necesitamos conocerlo, y por lo tanto se aplica igual para la doctrina de Jesucristo. Y nos introducen los nombres de Dios hacia esa cristología. Y si no tenemos un correcto entendimiento, una comprensión equilibrada de quién es Jesucristo y lo que vino a hacer aquí al mundo, podríamos terminar con un conocimiento equivocado, erróneo, y en algunos casos hasta herético. Porque algunas personas afirman que Jesucristo fue hijo de Dios, pero que no era Dios. Es que es necesario en esta introducción del año ponernos de acuerdo con esta temática. Al estudiar los nombres de Dios a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia en su idioma original, nos vamos a encontrar con tantos nombres diferentes que
de alguna manera se refieren al mismo Dios. Y no está refiriéndose a momentos en el comportamiento de Dios. No quiere decir ahorita andaba así y luego anda así. Es un Dios inmutable. El significado detrás de cada uno de esos nombres nos revela la esencia y la naturaleza del omnipotente. Cada nombre simboliza un aspecto de su carácter, y ese carácter es multifacético. Imposible describirlo en su totalidad. También tenemos que reconocer otra realidad que viene asociada con todo esto. Es el hecho de que estamos creyendo, porque la Biblia así lo dice y así lo declaramos y lo confesamos, que estamos hablando de un Dios que es en Trinidad, un Dios trino. Y aunque la palabra Trinidad no la encontramos como tal en la Biblia, sí encontramos en su totalidad una descripción del mover de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y al mismo tiempo no son tres dioses, es uno solo. Igual, cada nombre de Dios no quiere decir que son varios dioses, es un solo Dios con varios nombres o títulos, ¿sí? Tres personas distintas pero con una misma esencia, diferentes funciones cada una, pero al mismo tiempo es un solo Dios. ¿Cuesta trabajo comprenderlo? Claro que sí. Y qué bueno que para eso nos ayudan los nombres de Dios. Sí, bien claro debe quedar, no estamos hablando de varios dioses, estamos hablando de un solo Dios. Y ese Dios se revela a sí mismo con la intención, con el propósito de desarrollar una relación contigo y conmigo. Él sabe que es incomprensible y entonces está buscando, o provee, más que buscando, provee maneras, formas, herramientas para que podamos conectarnos con Él. Y es por eso que estaremos precisamente estudiando estos nombres de Dios. Pero hay un nombre en particular dentro de todos, de acuerdo a nuestro pasaje de hoy en Éxodo 3:15. Observemos que aun y cuando nos encontramos, por ejemplo, todo lo que es Génesis, encontramos a Dios identificado. Algo que hemos dicho una y otra vez: la Biblia no entra o no busca demostrar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Empieza diciendo: en el principio Dios creó. Y entonces empezamos a darnos cuenta cómo la palabra de Dios, a través de los que estuvieron los autores, están identificando a Dios. Pero en particular Éxodo 3:15 es Dios quien está diciendo, no sé si te ha pasado, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Sobre todo cuando las personas tenemos dos nombres. ¿No te ha pasado decir, bueno, ¿y cuál de los dos nombres? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Así o asado? O te gusta que te digan con un diminutivo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estaba, sobre todo cuando estaba en la adolescencia, más que otra cosa, que es cuando está uno adoleciendo todo. Y yo me acuerdo que mis abuelos, porque me llamo Enrique, me decían Kikín. Y yo decía, no me digan Kikín. ¿Que no ven que soy un hombre? Sí, como diminutivos, ¿no? Entonces, de alguna forma es decir, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Cómo quieres ser reconocido? Y realmente es lo que está sucediendo. Viene Dios con Moisés para decirle, ¿sabes qué, Moisés? Déjame decirte quién soy y cómo debo ser recordado. Es lo que estamos viendo ahí en Éxodo 3:15, ¿verdad? Porque Dios es mucho más allá de lo que Él nos ha revelado. Los otros nombres proveen información, conocimiento, atributos, carácter de Dios, pero hay un nombre por sobre todo nombre, y ese nombre es Jehová, Yahvé, ¿verdad? Y que significa yo soy el que soy. Vaya nombre, qué significado. ¿Cómo que? ¿Quién eres? Yo soy. Pues sí, bueno, pero ¿quién eres? Yo soy. Por eso, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Oye, gracias. Pero cuando eres el único, cuando eres el supremo, cuando eres el todopoderoso, ¿cómo no poder reconocer si sabes que yo soy el que soy? No hay más palabra para describir a Dios. Y Él está haciéndose ver para aquellos, sobre todo aquellas personas que a lo mejor les incomoda un poco. Es que ¿por qué ustedes dicen Jehová cuando debería ser Yahvé? Mira, mi hermano, en realidad ni los que dicen Yahvé ni los que decimos Jehová podemos saber con certeza cómo se pronuncia el nombre de Dios. Porque yo no sé si usted sabe, pero en el idioma hebreo no hay consonantes. Ya lo hemos enseñado aquí. No hay consonantes, son cuatro. No hay vocales. Solo el nombre de Dios está escrito con 4 consonantes. Sí, 4 consonantes.
¿Qué vocales lleva entre cada consonante? No sabemos. No sabemos. Imagínate ahora, imagina tu nombre y trata de quitarle todas las vocales a tu nombre. Yo creo que ni lo podrías pronunciar. ¿Sí o no? Bueno, precisamente es lo que sucede con el nombre de Dios. Y luego agrégale esto, que ahí en Éxodo, en la ley, cuando Dios les dice, y les dice a los hebreos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y entonces dicen los hebreos, híjole, ¿qué tal si en lugar de decir Yahvé, digo Jehová, y me equivoco y peco? Entonces mejor, cada vez que aparezca ahí esas 4 consonantes, yo voy a decir Adonai, así no tengo pierde. Entonces, peor tantito, ¿cómo se pronunciaban? Pues ahora sí que solo Moisés y Dios supieron o saben, nadie más. Así que entonces no se preocupe, si le quiere leer esas 4 consonantes como Yahvé, hágalo. Nosotros hemos llevado en el pueblo cristiano esas 4 consonantes que se puede pronunciar algo similar a Yahvé o como usted lo quiera, y hemos transliterado a decir Jehová. Pero pues, así identificamos al gran yo soy, al que afirma que su nombre es yo soy el que soy. Este nombre en particular, fíjese, no lo leían, no lo pronunciaban, y aparece más, casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento nada más. Imagínense cada vez que lo ven, no vayas a leer eso, mijito, por favor, bríncatelo. Entonces no sabemos si inclusive de alguna manera lo encontramos, el nombre este particular lo encontramos cuando nos describe a Dios en Génesis 2:4. Ahí sí, de alguna forma, aunque no se está presentando Dios, está hablando de Dios y ya no lo utiliza nada más como Elohim, sino lo está utilizando como Jehová o Yahvé. Dice Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Se fija? Y por lo pronto podríamos decir que está otro nombre más o otra característica más hasta que viene Génesis, en donde viene a revelarse directamente como es Yahvé o Jehová en Éxodo 3. Mire, veamos Éxodo 3 desde el versículo 13 y llegaremos al 15, que es nuestro pasaje de esta semana. Dijo Moisés a Dios. ¿Se acuerdan? Es cuando viene Moisés, va caminando y de repente ve a lo lejos una zarza que no se consumía y le llama la atención y se acerca. Sí, se está acercando ahí y lo primero que hace Dios, espérame tantito, Moisés, quítate los zapatos, que este lugar es santo. Empieza a mostrarnos desde ahí parte de su esencia. Sí sabías que Dios es santo, ¿verdad? Inmaculado, perfectamente santo. Y luego entonces empieza a darle la comisión para que vaya y libere al pueblo de Dios. Estaba siendo oprimido, esclavizado por los egipcios. Y ahí precisamente está esta conversación. Le dijo Moisés a Dios, a ver, espérame tantito, voy a llegar yo a los colegas, a los paisanos, a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y así como, ¿tú crees que se la van a tragar? Y entonces si ellos me preguntan, ¿cuál es ese nombre? ¿Qué les voy a responder? Dice Moisés. ¿Qué debo decirles? Así como, ¿cuál es el nombre de la persona que me está enviando? ¿Cómo lo identifico? Para que puedan identificar o saber de quién estoy hablando. Y respondió, versículo 14, respondió Dios mismo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esas 4 consonantes en el hebreo. Así, sigue diciendo Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy, me envió a vosotros. Además le dijo Dios a Moisés, ahora sí, versículo 15, nuestro pasaje, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre.
y con Él se me recordará por todos los siglos. Ninguna otro de los nombres de Dios es donde Dios mismo está afirmando que ese es su nombre y debe ser reconocido como tal. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en un Dios todopoderoso que es el gran yo soy. Yo soy el que soy, es el Rey, es el Dios a quien tú y yo veneramos, adoramos y bendecimos con nuestro diario vivir. Yo soy el que soy, así me debes recordar, así me deben identificar. Podríamos decir que es como el nombre personal de Dios. Nombre personal de Dios. Podemos dar el apellido y dicen, no, ¿cuál es tu nombre? Tu nombre de pila. ¿Cuál es el nombre personal de Dios, su verdadero nombre? Inclusive los estudiosos de la Biblia concuerdan en que de todos los nombres de Dios que se conocen, Yahvé es su nombre propio, Jehová. Así quiere Dios ser recordado. Él mismo lo está diciendo, Él mismo lo está afirmando. 4 consonantes. ¿Por qué Dios no habrá dejado registro de cómo se pronunciaba? No sé. Me imagino que ha de sonar extraordinario. Y más si fuéramos hebreos y comprendiéramos que sepamos o no pronunciar esas 4 consonantes. Sabemos su significado. Y tú y yo no sabremos hebreo ni seremos hebreos, pero ahora tú y yo sabemos que el nombre en el que Dios quiere ser identificado es Jehová y significa yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. ¿Hay alguien que así se llame por aquí? ¿Hay alguien que podría llamarse de esa forma? No, definitivamente no. Dios comienza con la revelación de su persona, de su carácter, enfatizando de alguna manera que si lo tenemos a Él no necesitamos nada más. O sea, bástate con eso. Mira, nada más diles yo soy, punto, ya. ¿Quieres algo más? No necesitas nada más. Tú y yo no necesitamos nada más en nuestro diario vivir, más que saber que ese gran yo soy está detrás de toda nuestra existencia. De cada paso que damos, Él va ahí por delante, va por detrás y con su mano nos cubre sobre la cabeza. El gran yo soy, el gran yo soy, el eterno Dios incomparable, el que no cambia, que sus promesas son vigentes, todo lo que ha dicho lo cumple, permanecen por su misericordia, por su pueblo. Y Dios le dice a Moisés, tú quieres saber mi nombre y quién te está mandando, diles que yo soy te está enviando. Diles que el Dios eterno, el Dios independiente de toda circunstancia, el Dios autónomo, el Dios creador, el Dios dador de vida, el Dios que ejerce su señorío sobre toda la creación y el Dios inmutable que no puede ser afectado por nada, ese es el que te está enviando. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Tenemos que llegar a este reconocimiento. Por eso es importante este nombre. No hemos puesto nuestra confianza en Dios nada más. Es un Dios, es un Jehová, es un yo soy, un gran yo soy. Es yo soy el que era, el que es y el que habrá de venir. El que permanece en todo momento junto con nosotros. Ese Dios es el que te está enviando, Moisés. Y ese Dios es el que a ti y a mí nos está enviando para salir y vivir nuestra vida diaria allá afuera. Caminando ciertos, confiados en quien hemos puesto toda nuestra confianza. ¡Wow! Dios es incomparable, es autoexistente, no puede dejar de existir, no puede. Él tiene la vida en sí mismo, es eterno, es absoluto, nada lo trajo a la vida. A veces los niños, bueno, papá, ¿y quién hizo a Dios? Oh, déjame decirte, hijo, nada lo trajo a la vida. Ese Dios en quien creemos es independiente, inclusive no tiene ninguna necesidad. Y ese nombre de Dios es el origen de todos los demás nombres, inmutable, nunca cambia. Él es el yo soy del Antiguo Testamento, el yo soy del Nuevo Testamento. Él es el yo soy de su palabra, Él es el yo soy de nuestras vidas. No necesitamos nada más. Y esto debe ser un motivo de gran gozo y de seguridad en nuestra vida. Imagínate en quién hemos puesto nuestra confianza. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, Él sigue siendo el yo soy.
No importa si lo crees o no lo crees, Él es el gran yo soy. No importa si caminas viviéndolo, Él es el gran yo soy. No importa si lo atacan y lo critican, Él es el gran yo soy. No necesita que lo defiendas. No te pongas así muy defensor cuando hablen mal de Dios. Deja que, es más, yo prefiero que Dios sea el que intervenga. Dios sigue siendo el mismo, no tuvo comienzo. Y así como Dios vino a Moisés en esa zarza que no se consumía, Dios ya ha venido a nosotros, encarnado en un bebé, Emmanuel, Dios con nosotros. El gran yo soy, Emmanuel en nosotros. Y nos ha venido a rescatar y llevar a disfrutar por fe la vida eterna. Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, quien ha hecho de alguna manera esta labor increíble. Es Dios que lo hizo hombre, vino para llamarnos a salvación a todos aquellos que creamos. Ese es el gran yo soy. Ese es su nombre. Pero ahora tiene otros nombres, como decíamos, que a lo mejor no son su nombre propio. Ya no es tanto, sino como podríamos ahorita decir, ¿no? Podrías decir, pues ahí está, no sé, Juanito, ¿no? Y decir, ¿pero cuál Juanito? Pues el chaparrito, ¿verdad? O el ingeniero, o el que es arquitecto, o el que, sí, empezamos a usar calificativos, nombres que describen a esa persona, en este caso con ese nombre de pila o nombre propio. Entonces todos estos nombres adicionales que estaremos viendo hoy y los demás que podremos seguir viendo durante enero, precisamente describen, ahora sí, al decir nombre está describiendo cualidades, características, rasgos de sí mismo. Y el primero que veremos después del que acabamos de ver es el Olam, que significa el Dios eterno, eterno, eterno. Nosotros no existíamos y fuimos creados por Dios, y a partir de ahí comenzamos a existir. Pero la eternidad de Dios es distinta a nuestra eternidad. Él no tiene principio y Él no tiene fin. Y aun y cuando tú y yo hablemos de disfrutar una vida eterna, nuestra vida tuvo un inicio. Dios no. ¿Es difícil entender? Claro que sí. Dios no ha venido cambiando, no ha venido mejorando, no se ha venido perfeccionando, ya es quien es. ¿Sí? Nada progresivo, nada. Él ha sido y seguirá siendo siempre perfecto. Este Dios creador eterno no fue creado ni tuvo un principio, porque Él mismo, Dios, el Olam, es el principio, es el eterno. No estamos poniendo nuestra fe en cualquier persona, en cualquier Dios. Las tres personas de la Trinidad han estado en mutua relación perfecta, completa y armoniosa por la eternidad. Son un solo Dios eternamente, sin principio y sin final. El Olam, Dios eterno, que inclusive también encontramos al hablar de eterno, puede ser que es por todas las edades, por todas las eras, por todos los tiempos o las generaciones. El Olam, el eterno, es tu refugio, el Dios de todos los tiempos, que siempre ha existido y seguirá existiendo. El Dios eterno que hasta ahora no ha mostrado cambio ni sombra de variación. ¿Acaso podríamos pensar que ese Dios eterno pudiera cambiar? No. En el Nuevo Testamento inclusive entonces conectamos con Jesucristo. ¿Cómo conecta Cristo con la creación? Así como Dios es eterno, mire lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo. En el principio. Ya era, no dice en el principio empezó a ser. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, hablando de Jesucristo, en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
¿Podremos acaso entonces poner nuestra confianza en ese Dios eterno, inmutable? Claro que sí, claro que sí. Como dice el dicho, cuando nosotros vamos, Él ya viene de regreso como 50,000 veces. Es eterno, es eterno. El segundo nombre, pero el tercero de nuestro día, de nuestro tema de hoy, Jehová Jireh, el proveedor, Dios proveedor. Ahora, curiosamente este nombre de Jireh tiene ciertas dificultades en la interpretación y las palabras en el original hebreo que puedan llegar a definir la palabra Jireh. Inclusive solo lo encontramos en un solo pasaje en toda la Biblia, que es Génesis 22. Cuando precisamente Dios le da la instrucción a Abraham para que vaya al monte de Moriah y ahí sacrifique a su hijo. Y cuando de alguna manera el hijo, que por lo que dicen los estudiosos, este hijo ya era un adolescente, le dice: oye papá, pues yo veo que tienes todo listo para el sacrificio. O sea, ya llevas la leña, llevas la lumbre, pero yo no veo el corderito por ninguna parte. Y la respuesta que Abraham le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, hijo, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. No podemos pasar por alto esta afirmación. Dios se ha provisto todo lo necesario para rescatarnos a ti y a mí de nuestra vieja manera de vivir, para rescatarnos a ti y a mí de aquello pecado que venimos arrastrando desde Adán y Eva. Se proveyó Él un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su Hijo mismo Jesucristo. Es un Dios proveedor y provee primeramente lo más esencial, la necesidad más trascendental, más esencial, indispensable de todo ser humano es su salvación. Y vino Dios y se proveyó una respuesta para ti y para mí, y de tal forma que hoy, al haber entregado nuestra vida a Jesucristo, podemos tener la salvación, la vida eterna, porque Dios es Jehová Jireh, el que se provee el cordero para el sacrificio. Wow. Tristemente, algunas personas han querido usar este nombre para manipular a Dios. La Biblia dice que Dios es proveedor, así es que provéeme, Señor. Necesito para comer, provéeme. El enfoque de Dios como proveedor es en base a su provisión perfecta ante tu necesidad, no a lo que tú crees necesitar. Y caminamos ciertos que nada nos va a hacer falta, porque Él es un Dios fiel, proveedor, Jehová Jireh. Por eso inclusive el salmista lo entendía muy bien. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar proveyendo lo que Él sabe que tú y yo necesitamos en el momento que necesitamos, y ahí provee. Ese es Jehová Jireh. A lo mejor sientes que debe proveerte todo lo demás, lo siento mucho. Pero sí vemos este tema de ser proveedor. La palabra proveedor nos lleva a provisión, que a su vez está formada por dos palabras: provisión, ¿sí? Pro va por delante, visión, puedo ver. Provisión es percibir la realidad antes de que venga, es ver antes de. Provisión entonces es ver de antemano lo que es necesario, y es justo lo que hace Dios antes que tengas. Es más, antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, Dios había provisto ese cordero y dijo: necesito rescatarlo, y le proveo la salvación a través del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Provisión. Y está viendo hacia el futuro para rescatar a todo aquel que crea en Jesús para vida eterna. Provisión. Conoce, inclusive dice el salmista: aún no está la palabra en mi boca y en mi lengua, y tú ya la conoces toda. Y si no ha provisto lo que tú crees que te debe proveer, es porque no lo necesitas ante el juicio y el enfoque de Dios. A lo mejor todavía no es el momento, a lo mejor no estás listo. Y entonces esto me permite, cuando veo a Dios como proveedor, puedo entonces saber que si tengo un deseo, un anhelo, una necesidad,
que no está siendo suplida, no es porque no le importo a Dios, no es porque Dios no pueda, sino porque Dios tiene previsión, la solución a mi verdadera necesidad en el tiempo correcto. Y entonces puedo caminar sabiéndome proveído de todo lo que necesito, porque tenemos nuestra fe puesta en un Dios que no está limitado por el tiempo. Efesios 1:4 nos dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, cuando todavía ni siquiera existía el pecado. Y sabiendo Él que se necesitaba principalmente una provisión espiritual para ti y para mí, se adelantó, proveyó todo para rescatarte. Wow. El gran yo soy, el eterno Dios, el Dios proveedor, es en quien caminamos creyendo por completo, sabiendo que Él es el único que puede proveer lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. ¿Acaso no tenemos un Dios maravilloso? Ya no cantes alabanzas a Dios con apatía, con indiferencia, con cansancio. Estamos adorando al eterno Dios proveedor, que tiene un nombre por sobre todo nombre, el gran yo soy, el Dios de los imposibles. En su infinito amor preparó desde antes que nacieras, como decía yo ahorita, un plan para rescatarte, el camino para que pudieras tener una relación que estaba interrumpida con Él. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fija? En primera de Juan nos está diciendo también 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Solo un Dios como el gran yo soy, el eterno, el proveedor, es quien puede darnos una vida eterna, y esa vida eterna, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y te diría, nunca has entregado tu vida a Jesucristo, este es tu momento. Este es el tiempo en el que puedes decir, yo quiero hacer de ese Dios mi Dios. Yo quiero tener una relación personal con Él, que únicamente puedo tenerla a través de Jesucristo. Quiero entregar mi vida a Jesucristo por primera vez. Si ese es tu anhelo, tu deseo, yo te invito a que levanta tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo el día de hoy. Solo quiero orar contigo. Sí, no es ningún otro compromiso, no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con las demás personas. Quieres entregar tu vida a Cristo para empezar caminando tomado de la mano de ese Dios todopoderoso, de ese gran yo soy, de ese que es el yo soy, el eterno, el proveedor. Levanta tu mano y no lo pospongas. Este es un tiempo muy especial que Dios te está dando para esta decisión necesaria, para empezar a caminar. Dios te bendiga. Precisamente ese es el primer paso. Dios te bendiga ya también. Vamos caminando en esa certeza. Alguien más allá arriba. Podemos empezar este año así, entregando nuestra vida a Cristo. Dios te bendiga, criaturita, Dios te bendiga. Muy bien. Ay, Padre bendito. Allá también mi hermano está levantando la mano, ¿verdad? Dios te bendiga también. Muy bien. ¿Quieren pasar? Pásele pues, pásele, venga. Entonces venga, si levantó su manita, venga para acá. Vengas aquí, vamos a, en lugar de dejarlos allá, vamos a dar este paso. Si no levantaste la mano pero quieres pasar de una vez, ¿por qué no? De una vez. Empieza por el principio. Empieza por donde debes comenzar. En dejar de ser un extraño para Dios, un enemigo de Dios, en estar separado de Dios. Dice la palabra con toda claridad, ¿sí?, que estamos en condiciones normales sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al dar este paso que ustedes están dando, están precisamente como identifica la Biblia, están naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo.
al entregar su vida a Cristo. Y entonces nos promete en la Biblia, en el Evangelio de Juan, que Dios te adopta como su hijo. Imagínate qué increíble. Solo por decirle: Jesús, te entrego mi vida. Y te invito a que le digas: Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Dile: te entrego mi vida, Jesús. Ven a morar en mi vida. Toma mi corazón, toma mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Díselo, repite conmigo: yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Y que gracias a ese sacrificio tuyo, ahora me has dado el perdón de mis pecados. Me das la vida eterna. Me adoptas como tu hijo, como tu hija. Y entonces puedo caminar ahora sabiéndome tu hijo, sabiendo que me puedo acercar a ti, Dios, directamente, sin que nada me estorbe, porque tú en Cristo has abierto el camino, la brecha, para que yo pueda acercarme a ti con toda confianza. Dile: gracias, Dios, por la salvación que me estás dando. Gracias por la vida eterna que recibo en este momento. Gracias por el perdón de mis pecados. Ayúdame, Señor, a seguir caminando de tu mano, a escuchar tu voz. Te doy gracias, dile: gracias por lo que ahorita has hecho en mi vida, una transformación que ha iniciado ya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, Padre bendito, gracias. Gracias por sus vidas. Les van a estar explicando cualquier duda que tengan, cualquier aclaración. Ahorita no quisiera que se salgan, pero después, para que tomen nota, acérquense y confirmen lo que sucedió y pueden tomar su lugar. Y bienvenidos a la familia de Dios. Iglesia, el nombre de nuestro Señor es un nombre por sobre todo nombre. Inclusive nos dice la Biblia con toda claridad que hace todo por amor de su nombre. Y ese Dios omnipotente, todopoderoso, autoexistente, establece el estándar de carácter que tú y yo debemos imitar. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Como debemos ser un reflejo de lo que Dios es, un reflejo aquí en la tierra. El gran yo soy está presente en tu vida. Va contigo, camina contigo. Y no solo eso, va abriendo camino. Dios, como el Olam, desde la eternidad, tiene trazado el propósito de tu vida. Y como Jehová Jireh, provee todo lo necesario para que puedas vivir cada día tomado de su mano. Todo existe por Él, por medio de Él y para Él. Y como estaremos viendo también más adelante en febrero, en Cristo vemos el clímax de la revelación de Dios a nosotros como seres humanos. El misterio de los siglos revelado con el único propósito de darle la alabanza, el reconocimiento y la honra que sin discusión solo Él merece. Y le dejo con el versículo del Salmo 8, versículo 1, Salmo 8, 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mis hermanos, alabemos su nombre. Jehová, Yahvé, el yo soy, el gran yo soy. Alabémosle por la eternidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu grandeza. Queremos así, Señor, salir de aquí con la plena confianza, el impulso, Señor, de adorar al único Dios verdadero. Gracias por tu palabra. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a este Dios todopoderoso.